Hermano, amigo de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, sea usted bienvenido a esta lección. Se trata ya de la número 12. Efectivamente, con esta clase estamos dando cerrojazo al curso Usos y Costumbres en los Tiempos Bíblicos. A nuestro Señor gracias, que ha sido nuestro Maestro a lo largo de estos 3 meses, poco más de 3 meses. Y también queremos darle la gratitud o nuestra gratitud a usted que nos ha acompañado fielmente a lo largo del mismo, a lo largo de este curso. Vamos a orar para que en el cierre también usted y yo seamos bendecidos por nuestro Padre Celestial. Señor, en este momento queremos agradecerte por el tiempo que podemos disfrutar contigo, un tiempo en el que hemos de aprender, recordar, reflexionar sobre algunos temas que nos pueden preparar de mejor manera para ese servicio que deseamos brindarte día a día, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, darnos esta bendición. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a presentar la carátula de nuestro estudio. Ahí lo tenemos, el pastor y sus ovejas. Bien, vamos a hacer algunas aclaraciones. Este tiempo, esta clase, vamos a decirle así, se va a dividir en 2 partes. En la primera, como usted y yo lo podemos presenciar en la pantalla, vamos a desarrollar un tópico: la relación, el vínculo que existe entre el pastor y sus ovejas. Si bien es cierto, algo de esto ya hablamos en una lección anterior, el enfoque fue más desde el punto de vista del oficio. Ahora lo que nosotros queremos resaltar un poco más es esa relación que existe entre el rebaño y su pastor, el pastor y su rebaño. Esa relación, a usted y a mí, nos va a llevar el analizarla, el reflexionar en ella, nos va a llevar a entender algunos pasajes de la palabra de Dios, de manera precisa hemos de decirlo, en los que el Señor Jesucristo hace referencia precisamente a su ministerio pastoral, a esa labor pastoral que hace para usted y para mí, que somos sus hijos. Entonces, ese va a ser principalmente el enfoque de esta primera parte de esta lección o de esta clase. Ahora, en una segunda parte, nosotros vamos a tener una especie de evaluación, de examen, como guste usted llamarle. El asunto aquí es que más que tratar de establecer una asignatura, una calificación numérica, nosotros queremos hacer un repaso de lo que se estuvo viendo, de algunos temas. Obviamente por cuestión de tiempo no se tocan todos, pero lo vamos a desarrollar a lo largo de 15 preguntas o apoyándonos en 15 preguntas. Darle respuesta a estas 15 preguntas nos va a ayudar, por un lado, a repasar, por otra parte, a entender en qué áreas del curso tal vez necesitamos hacer un énfasis, un repaso. A lo mejor podemos detectar a través de estas preguntas que hubo temas que no recordamos, que no vimos, que no escuchamos. Entonces, esa sería una segunda función. Ahora usted tal vez me pregunte, ¿por qué 15 preguntas y no 20, no 10, no 5, que son más fácilmente de cuantificar al momento de calificar? Porque precisamente nosotros lo que queremos es no caer en la tentación de decir al final, saqué un 10, un 8 o algo así, que pudiera darnos una cierta satisfacción. Lo que queremos es que a lo largo de estas 15 preguntas nosotros podamos apreciar, de 15, recuerdo haber contestado bien 13, eso va a reflejar obviamente que usted pudo sacar un provecho muy, vamos a decir, amplio de todo el curso. De otra manera, esperemos que no. Si usted dice solamente fueron 5 de 15, entonces a lo mejor la invitación es que repase o vea aquellas lecciones que a lo mejor le van a dar la información que usted necesitaba para contestar de manera acertada. Bien, habiendo ya hecho esta aclaración, vamos a comenzar. Tenemos una primera ilustración, esa es la carátula, en la que usted y yo podemos ver un gran número de ovejas muy cerca, reunidas, congregadas, vamos a decirlo así, que están dentro de un redil. Voy a tratar con el mouse de mostrar en el borde cómo está este grupo de ovejas cercado con un redil. Ahora, todas estas ovejitas son
pertenecientes a un solo pastor? La verdad es que no. El punto número 1 a tratar en esta primera parte de la clase es justamente lo siguiente. Considerando que en un territorio amplio, esas pequeñas zonas, esas escasas zonas en donde abunda el agua y buenos pastos, bueno, por lo mismo, será necesario que usted como pastor, un tercero como pastor, yo como pastor, vamos a querer aprovechar ese espacio, esa pequeña área. Y entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, que estamos en el entendido que juntos podemos permitir que nuestros animalitos puedan beber, puedan comer, aunque se junten. Al término de una jornada, muy probablemente por cuestiones de distancia, vamos a comprender por aspectos tal vez de oscuridad que no vamos a poder regresar justamente a nuestro lugar de origen. Bueno, buscaremos un lugar neutral, esto es un redil, en donde podemos reunir sus ovejas, las de nuestro amigo, compañero, colega y las de un servidor. Entonces es por eso que en esta fotografía usted y yo podemos ver muchas ovejas, pero están las de usted, las de el otro pastor y las de un servidor. Ahora, siendo buenos pastores, esto a nosotros no nos va a preocupar, porque vamos a poder en su momento, en una siguiente jornada, en la apertura de otra jornada, poder cada quien tomar las que nos pertenecen. Hay una cita, de hecho, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 29, aquí la tenemos la cita. Se tratan de 2 versículos. Génesis 29 del 1 al 2, solamente para dar respaldo a esto que estamos diciendo, es versículo 1, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y el 2, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, es decir, 3 rebaños, 3 pastores distintos. Los 3 rebaños juntos cerca del pozo, continuó leyendo, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la roca del pozo. Al haber un pozo, obviamente la tierra a su alrededor era tierra fértil, blanda, con pastos abundantes. Entonces, en esta zona, ahora este versículo pues es uno entre varios que nos pueden reflejar esta situación, ¿no? Que de repente hay otras citas también en el Antiguo Testamento en donde de repente podemos ver que se reúnen varios pastores, varios rebaños, justamente por lo que hemos dicho, porque pues pasto y agua en abundancia no en todas partes. Entonces se tenía que compartir, se tenían que revolver las ovejas de los 3, 4, 5 rebaños que fueran. Vamos a continuar. Tenemos aquí ahora una ilustración que también refleja de lo que ya hemos hecho mención. Aquí tenemos al pastor voceando en alta voz llamando a sus ovejas, a las que pertenecen única y exclusivamente a su rebaño. Y en la fotografía de abajo, 5 ovejitas estirando el cuello. ¿Por qué? Porque están tratando de poner atención sobre este llamado, sobre el que hace su pastor. Las otras ovejas, sin duda, se mantendrán indiferentes, seguirán en lo suyo, sea comiendo, caminando, porque solamente las que sienten el llamado son aquellas que pertenecen al pastor que está haciendo ese llamamiento, por decirle de una forma. Así que usted, nuestro amigo y un servidor, hemos reunido nuestras ovejas y ahora ¿qué pasa? Ya que vamos a separarnos, usted va a ser el primero en llamar a sus ovejas. Nuestro colega hará un segundo llamado y se llevará a las suyas. Y bueno, pues yo ya no hago nada porque me quedo con las que restan, que seguramente pues se tratan mis ovejas, se tratan esas ovejas de mi rebaño, quiero decir. Entonces, es por eso que nuestro Señor Jesucristo, apoyándose en esta práctica, en esta situación cotidiana, expresa a su pueblo, mis ovejas, a sus discípulos, a quienes le escuchaban en ese momento. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27.
la persona que ha entregado su vida a Cristo, en el reconocimiento de sus pecados, en el reconocimiento que solo en Jesucristo hay vida eterna, solo en Él hay perdón de pecados, solo en Él hay salvación por su sacrificio en la cruz. Quienes hemos entendido esto, quienes hemos depositado nuestra fe en Jesús, somos ovejas del rebaño de Jesucristo. Le pertenecemos a Él, identificamos su voz. Ahora, ¿esto exactamente a qué se refiere? A esa instrucción, a ese llamado, a esa directriz que Jesús, que Dios nos da a través de su palabra. En ese ejercicio que nosotros desarrollamos de leer, pero no solamente leer, de estudiar la Biblia, vamos identificando cuál es una enseñanza que realmente corresponde a la santidad de Dios, corresponde al corazón de Dios. Vamos a estar preparados, puesto que estamos claramente identificando, vamos conociendo, el carácter de nuestro Salvador, el carácter de Cristo, que cuando nosotros escuchamos otra enseñanza que no proviene de la Biblia, por muy atractiva, por muy elocuente que se pueda escuchar, por muy tentadora que pueda ser esa oferta, nosotros en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la voz de Dios, vamos a poder determinar: esto no es para mí, esto no proviene de Dios, esto no me va a edificar. Por eso dice el Señor: los que son míos, los que estudian mi palabra, al ser míos, acuden a lo que les he revelado en la Biblia, lo estudian, se alimentan de esto, van a poder, en la medida en la que lo hagan de una forma consistente, reflexiva, van a poder con mayor facilidad en su momento detectar una enseñanza cuando no es bíblica. Ahora, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cada vez más habrá, y así lo predice la palabra de Dios, algunas personas que se van a querer levantar con el título de pastor espiritual, tratando de llamarnos. Tengamos cuidado. Si nosotros no estamos alimentados de la palabra de Dios, si no oramos, si no nos congregamos en una iglesia de sana doctrina, lamentablemente existe el riesgo de que podamos ser confundidos, podamos desviarnos de lo que el Señor realmente ha dicho, de lo que el Señor realmente quiere para usted y para mi vida. Entonces, ahí está la lección, o una nota aclaratoria para que usted y yo, hijos de Dios, podamos estar siempre alerta. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Al escuchar al detectar por la guía del Espíritu Santo lo que sí proviene de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder con esa confianza obedecerlo, porque entendemos que brota mismo, o mejor dicho, que brota del mismo corazón de Dios. Tenemos aquí 3 utensilios. De estos, en el tema del oficio pastoral, sí hicimos cierta mención, pero creo que vale la pena repasarlo. Hay momentos en los que las ovejas se quieren descarriar, se quieren desviar. Por eso decíamos, lamentablemente la posibilidad existe. Hay algunos cristianos que en esa debilidad en su comunión con Dios, en esa falta de oración, en esa falta de reflexión en la Biblia, pues pueden desviarse de la voluntad de Dios. Entonces, el pastor tiene una responsabilidad de cuidar del rebaño, y lo va a hacer con muchas, vamos a decir, estrategias, técnicas, métodos, pero dentro de los cuales es muy común hablar, a saber, la vara, el cayado, y tenemos ahí la onda. Bueno, la vara es para poder en su momento darle un golpecito a la oveja que quiere irse por otro lado. Muy probablemente con ese golpe sea suficiente. Pero también tiene una importancia vital la vara cuando se trata de proteger al rebaño. Nos va a servir para poder alejar el peligro que acecha a las ovejas. Puede ser un animal fiero, ¿verdad?, el que esté amenazando a nuestro rebaño. Bueno, entonces esa será, digamos, una doble función de la vara. El cayado, en su forma de bastón, claro, va a servir también para poder sostenerse, recargar un poco de su peso en su larga trayectoria al pastor.
Pero esa curvatura en el extremo va a ayudar también a poder llegar a lugares que a lo mejor su brazo no le van a permitir, con tal de poder rescatar a una oveja que está en peligro, o mejor dicho, atorada, tal vez en algunos arbustos. Esta curvatura va a permitir abrazar del cuello al animalito y nosotros poder ir jalando para que nuestra oveja entienda hacia dónde moverse para tratar de salir y no enredarse más. La honda nos va a servir para lanzar piedras, obviamente, pero con un doble propósito también. Vemos que un animal se está acercando, un lobo. Bueno, pues con la honda nosotros podemos espantarlo lanzándole piedras, buscando obviamente atinarle, golpearlo. Ahora, en ese doble propósito u objetivo también tenemos la oveja, a lo mejor en ese carácter desobediente, rebelde que tiene, se ha alejado lo suficiente como para que nosotros no podamos aspirar a correr o a salvarla aún corriendo, y la oveja está tal vez muy cerca de un peñasco, cerca de un peligro de muerte. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lanzar una piedra y que bien pudiera servir para espantarla y que se detenga al sentir el golpe. Pero básicamente se usa para poder lanzarla, arrojarla, rebasando con la piedra la distancia que la oveja ya ha alcanzado, de tal manera que al ser espantada con ese ruido, con ese impacto, se detenga, incluso corra hacia atrás, y entonces la estamos desviando del peligro. ¿Todo esto lo hace el Señor, nuestro Señor Jesucristo como pastor? Sí. ¿De qué manera? Bueno, pues nos exhorta con su palabra, nos corrige, nos redarguye con su Santo Espíritu. El caso es, ¿verdad? Puede ser de diferentes maneras, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que Él ha asignado para cada uno de nosotros, pero hemos de decirlo, lo hace con una total efectividad. Cuando el Señor dice, hasta acá, no más desviación, no podemos resistirnos, y bendito sea el Señor, su Espíritu nos doblega y podemos regresar al camino en esa disciplina llena de amor que el pastor Cristo tiene para con nosotros, sus ovejas. Continuamos con las ilustraciones. Tenemos aquí un pasaje, se trata de Juan capítulo 10, el versículo 3. Leamos: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Una idea complementaria a lo que hablábamos al principio. El punto aquí a resaltar es el asunto de que el pastor, las ovejas identifican, así sean 20 ovejas, una sola voz, la de su pastor. 30 ovejas, las que sean. Aquí el enfoque es un tanto inverso. ¿De qué se trata? El pastor, aunque lanza un solo grito para llamarlas, resulta que a todas y cada una de ellas las ubica y les ha asignado un nombre. Tal vez usted recuerde, bueno, esto va a depender de si es una personita de los 80 en adelante, finales de los 70, no estoy muy seguro del año aquí en México, de la caricatura Heidi, de la que quiero hacer mención, una niña en Alemania. Obvio, la película o la caricatura, la serie es japonesa, pero la historia se desarrolla en Alemania. Esta jovencita, esta niña, tenía un amiguito que se llamaba Pedro, pastor. Él, en esta caricatura, hace evidente esto de lo que estamos hablando, de que a cada oveja le puso nombre. Y esto dependerá muchas veces del tamaño, del color, tal vez del comportamiento. Y al menos yo recuerdo 2 nombres de este rebaño que tenía Pedro. Y una de ellas se llamaba Copo de Nieve. Era una ovejita, la más pequeña, pero muy blanca. Se entiende que no tenía un solo pelito de otro color, todos eran blancos. Y también recuerdo otra más grande en tamaño que se llamaba, a la que le puso Niebla, también por su color blanco. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo no salva
discúlpenme la expresión, no salva en paquete, no llama en grupo, no es así en forma global, generalizada. A cada uno de nosotros, cuando Él determinó alcanzarnos para lavarnos con su bendita sangre, nos llamó por nombre. Claro, permítame usar como ejemplo el mío. Existen muchos Gerardos, pero cuando se trató de mi persona, no sé cómo se podría explicar esto, pero ni siquiera fue necesario utilizar por parte de él mi primer nombre, José, ni mis apellidos. Cuando él dijo Gerardo, yo entendí que él a mí y solo a mí me estaba llamando, extendiendo sus brazos para que yo abrazara su bendita salvación. Y así lo hizo con usted y con todos nosotros, con todos y cada uno de nosotros, a los que su Santo Espíritu nos redarguyó de todos nuestros pecados y nos iluminó y nos condujo a la cruz del Calvario. Así, de una manera 100% personalizada, si se puede decir de esa manera. Vamos a continuar. Tenemos, sí, otro punto a señalar en la función pastoral. Dice el Salmo 23 que nos conduce nuestro pastor por sendas de justicia por amor a su nombre. En el deseo, en el propósito de maximizar esos espacios de cultivo, los terrenos para sembrar, los caminos que debían quedar para poder pasar por ellos, quedaban muy estrechos, insisto, en el afán de que pues, se pudiera maximizar al máximo, válgase la repetición, se pudiera maximizar el territorio. Entonces, los espacios que quedaban entre una hortaliza y la otra, entre una cosecha y la otra, pues eran muy estrechos. Cuando el pastor tenía que pasar por toda esta zona con su rebaño, obviamente ya se cambiaba, se diría en el ejército, se cambiaba la formación y ya no era de manera grupal, circular, a lo ancho, sino como usted y yo lo podemos apreciar en la fotografía. Algunos decimos, ¿verdad?, en fila india, formaditos una oveja tras la otra, con tal de no estropear ningún fruto, ninguna planta, nada de la cosecha. Entonces, en el Salmo 23, ¿verdad?, en el versículo 3, cuando el Señor nos dice que nos guía por sendas de justicia, es para que usted y yo podamos entender que la guía del Señor es precisa. En la medida en la que usted y yo nos abandonamos en la confianza plena que Cristo merece, nos abandonamos a esa dirección, podemos confiar que nuestro pie no va a desviarse ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra, en un lenguaje bíblico. Entonces, veamos qué hermosa es, o qué hermoso es poder ver esta comparación, este símil, han sido ya varios que hemos mencionado, entre la labor que un pastor de ovejas literal desarrolla con sus animalitos y cómo el Señor Jesucristo, cómo Dios en su palabra frecuentemente hizo uso de estas, vamos a decir, vivencias, de estas situaciones de la vida cotidiana, para nosotros poder comprender en el ámbito espiritual la fidelidad de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la ternura de Dios en el cuidado que tiene de Él o tiene Él de nuestra vida. Vamos a concluir esta primera parte con una sección o con un punto, mejor dicho, que a mí en lo particular me enterneció cuando lo pude entender, cuando lo leí y lo pude comprender. Usted y yo podemos ver ahí ovejas juguetonas, están contentas, están felices. Estas, las de la fotografía, posiblemente no por la razón que vamos a explicar. Sin embargo, es un escenario real, es decir, se repite, se llega a dar. Dice Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo,
no te dejará ni te desamparará. Notemos esta frase, no te dejará. En esa longitud de las jornadas pastorales en las que gran parte del tiempo el pastor se encuentra rodeado de animalitos, pero en una total soledad en cuanto al aspecto humano, en ese afán de romper con el aburrimiento, bueno, pues puede practicar, por decir la flauta, algún otro instrumento, no sé, dependerá de la creatividad de cada pastor. Pero se habla, al menos en algunos de los autores que se consultaron como base para este curso, se habla de que en esa necesidad de romper la rutina, los pastores corren en plan de juego, corren para, decimos, van a jugar escondidillas, corre para quedar fuera de la vista de sus ovejas, al menos de algunas. Otras tal vez van a estar paciendo, algunas descansando, pero otras van a entrar al juego. Y él va a correr, se va a esconder, y las ovejas van a correr tras él. Tal vez el pastor estará atrás de un árbol, de una roca grande, no lo sé. Pero las ovejitas, las más traviesas, van a buscarlo. Y cuando lo encuentran, obviamente el pastor expresará alguna palabra que haga evidente esto, ¿no? De que ya fue descubierto, tal vez se va a reír, y las ovejas van a reaccionar como lo puede usted ver en la fotografía. Entonces, sucede en la jornada espiritual que estamos sirviendo a Cristo, que estamos tratando de obedecerle, que estamos tratando de aprender de su palabra, que estamos tratando de vivir la vida cristiana como Él nos los está como Él lo está pidiendo en su bendita palabra, como Él lo está esperando por el amor que nos tiene. Y en ese ejercicio de la fe que Él quiere para nuestro corazón, para nuestra vida, permitirá momentos en los que aparentemente Él está fuera de nuestro alcance. Hay momentos en los que usted y yo pareciera que hemos perdido de vista a nuestro pastor, a Jesús. Momentos de intensa prueba. Pero en esa consistencia, en esa perseverancia, en esa lealtad, en ese seguir dependiendo y buscando y confiando en Jesucristo, el Señor en su momento, en el momento exacto, se hará evidente o hará evidente que nunca realmente nos dejó solos. Se mostrará, no sé, dependerá de las circunstancias, a través del consuelo, a través de un milagro, justo cuando pensábamos que las cosas estaban perdidas, tal vez por la parte médica, el Señor nos muestra que Él siempre va a tener el control, que Él siempre va a tener la última palabra, y nosotros nos vamos a gozar, vamos a estar ahí brincando y felices diciendo: nuestro Señor Jesucristo es fiel. De esta manera estamos llegando a la conclusión del último tema de usos y costumbres en los tiempos bíblicos. Gracias, hermano, todavía no termina este tiempo, pero gracias por la participación que ha tenido usted cada vez que se desarrolla esta clase en el chat de YouTube. Y bueno, pues ahora es el momento de que, sin hacer uso de este chat, tratemos de responder a las preguntas. Hago hincapié en esto porque si usted hace evidente su respuesta, pudiera evitar que otra persona haga el ejercicio de tratar de recordar. Haciendo esta aclaración, vámonos al examen, vámonos al repaso. Son 15 preguntas, así que vamos a tratar de ser ágiles en esto para no extenderlo mucho, vaya. Primera pregunta: ¿cuál era el uso de las túnicas que eran hechas de saco o cilicio? Recordemos, en el primer tema, la vestimenta. Se habló de esto. Diferentes materiales, algodón, lana, ¿verdad?, para poder vestir. Pero en su momento las túnicas podían, incluso debían ser hechas de silicio. ¿Cuándo era eso? Bien. La respuesta es muy sencilla. Cuando lamentablemente una familia, por ejemplo,
estaba experimentando la pérdida de un ser amado, estaban de luto. Entonces, de esta forma evidenciaban, así como en la cultura occidental, el uso de color negro. De esta manera estaban evidenciando un dolor profundo, un dolor tan intenso que el físico pasaba a segundo, tercer, cuarto término. También cuando había un momento claro y preciso por parte de nuestro Señor, una etapa de reprensión que comúnmente era anunciada, pronunciada a través de sus profetas. Airado nuestro Señor, enojado con la rebeldía, con la infidelidad de su pueblo, establecía un tiempo de reprensión en la que, por obvias razones, entonces el pueblo hacía evidente este dolor usando túnicas de silicio, las cuales eran ásperas. Segunda pregunta, ¿qué significa, dentro del mismo tema, qué significa ceñirse los lomos en un sentido espiritual? Hablábamos incluso de la técnica que se desarrollaba con la segunda parte de la túnica, esto es de la cintura para abajo, para que ésta no estorbara en momentos, por ejemplo, de guerra, en momentos en los que se iba a construir una casa, etc. En un sentido espiritual, ¿qué significa ceñirse los lomos? Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, utiliza esta expresión cuando qué. Bien, se trata de que nosotros debemos asirnos, establecernos, cimentarnos firmemente en la palabra de Dios, en sus promesas, en todo aquello que va a fortalecer nuestra fe, sobre todo en momentos de prueba. Si hemos de ceñirnos la ropa porque vamos a emprender un esfuerzo intenso, ya sea por construir, por pelear en una guerra contra otro pueblo, pues en el aspecto espiritual es momento, cuando vemos que hay una tentación merodeando, de cimentarnos, de ceñirnos a la verdad, de cimentar nuestra fe solo en lo que Dios ha dicho. Tercera pregunta, ¿cuál debe ser el trato hacia la mujer según la Biblia? Comentábamos cuando se exponía o cuando se expuso este tema que se puede considerar, creer, mejor dicho, se puede creer que la Biblia tiene un enfoque machista. Varias personas así lo plantean, lo creen, viven con ello. Dicen algunas personas, ¿verdad?, que para muestra un botón. Y tomando en cuenta que la palabra de Dios no se contradice, al menos en este caso, consideramos que un versículo nos puede ayudar al menos para poder entender la respuesta a esta pregunta. El apóstol Pedro, guiado plenamente por el Espíritu Santo, expresa lo que Dios revela en cuanto al uso, bueno, es que el curso se llama Usos y Costumbres, en cuanto al trato que se le debe dar por parte del varón y por ende por parte de la sociedad a la mujer, dando honor a la mujer, y establece un parámetro, es decir, un como a vaso más frágil, esto es, con ternura, con delicadeza, con cuidado, con tiento, todo lo que derive de todo esto, como a vaso más frágil, y estableciendo, señalando, evidenciando su importancia, y como a coherederas de la gracia de la vida. Coheredera, ¿con quién? ¿Heredera de quién? De Cristo. ¿Con quién? Con el hombre. Entonces, vemos aquí un establecimiento claro y preciso por parte de Dios en su palabra con respecto al trato, al comportamiento que la mujer, no vamos a decir merece, nadie merece nada, todo es por gracia, pero que la mujer tiene por parte de Dios. Entonces, situaciones como la de la mujer adúltera, en la que se estuvo haciendo una distinción muy marcada al momento de juzgarla y quererla condenar a muerte mediante la lapidación, nosotros vemos ahí un sesgo en contra de la mujer y protector hacia el hombre, porque nunca se hizo mención al adúltero. Entonces, esto pudiera confundir a una persona que lee rápido, de tal manera que crea
que efectivamente la Biblia avala, puesto que esta fue una situación que se desarrolló en el ambiente judaico, en el judaísmo. No, era la forma en la que líderes religiosos aplicaban preceptos, enseñanzas, estatutos por parte de nuestro Señor. Entonces, que nos quede claro que el Señor a la mujer la establece como coheredera de la gracia de la vida. ¿Desde cuándo? ¿A partir de su muerte? No, desde el momento mismo en que ella es considerada por nuestro Dios igualmente para la salvación, así como lo es un hombre. Pregunta 4, si no estoy mal, es la 4. ¿Por qué la vivienda en tiendas fue un método muy conveniente para el pueblo de Israel? Es muy sencilla. Si se da cuenta, las preguntas son muy prácticas, son muy sencillas, son evidentes incluso en su respuesta. Bien, considerando que en un alto porcentaje de la vida, de la historia del pueblo de Israel, es un pueblo nómada, es un pueblo que al salir desde Ur de los Caldeos, aunque no estaba todavía constituido como un pueblo grande como cuando salió de Egipto, pero el sello para con el pueblo de Dios fue en gran parte de su historia así, viajando, caminando. Entonces, las tiendas por excelencia eran aquellas formas de vida. Por lo práctico se podían construir de una manera ágil, rápida, y también se podían quitar cuando se trataba de continuar con una jornada. Entonces, esa practicidad fue o es lo que hizo de las tiendas la forma por excelencia para poder vivir, para tener una habitación familiar dentro del pueblo de nuestro Señor. Si esta es la 4, esta viene siendo la pregunta número 5. En Apocalipsis capítulo 3, el versículo 8, Jesucristo menciona este concepto, puerta abierta. ¿Cómo podemos entenderlo en el contexto judío? Seguimos hablando del tema de la vivienda. Establece puerta abierta nuestro Señor, pero ¿a qué se refiere en el contexto del pueblo del Señor? Bueno, en una casa, comúnmente estamos hablando de una situación económica no lujosa, común, digamos, la mayoría vivía en casas de una sola puerta, dada que eran habitaciones, viviendas en donde no podía entrar mucha luz. La mayor parte del día la puerta se mantenía abierta para acceso al aire, pero obviamente pues también luz. No había muchas ventanas, tal vez 2, si acaso 3. Entonces, la puerta la mayor parte del tiempo estaba abierta, y entonces usted podía, si no vivía en esa casa, entender que podía acercarse para saludar a la familia, para pedir algo, para entregar algo, etc. Eso sí, cuando la puerta estaba cerrada, más convenía que nos esperáramos hasta el otro día. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice que la puerta, maneja el concepto puerta abierta, deja en claro que el acceso a su gracia por su bendita sangre, por la confianza en su bendito sacrificio, es una puerta abierta, es una puerta que jamás se cierra, no es una puerta que al estar cerrada a usted y a mí nos señalan que tengamos que esperar un mejor momento. El mejor momento para hallar su guía, para hallar su gracia, hallar su perdón, es el ahora. ¿Está la puerta abierta para poder disfrutar de esa bendición? La respuesta contundentemente es sí. Pregunta número 6. Cuando Jesús expresó en Juan 6:35 que es el pan de vida, ¿cómo pudo haber entendido su pueblo esta expresión? Porque había un contexto en cuanto a esta expresión. Ya estamos en el tema de los alimentos. El pan. El pan, obviamente, se trataba de aquel alimento, ¿verdad?, que llegaba a las mesas, pero también tenía otro significado, y que era más amplio. Y que con ese significado el Señor, teniendo en cuenta ese amplio significado, expresa estas palabras.
Yo soy el pan de vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el pan, como incluso tal vez en nuestros días algunos lo utilizan así, es una expresión sinónima a sustento. Vamos por el pan, vamos por el sustento. Y estamos entendiendo que no solamente se trata específicamente de pan, sino de todo lo que puede implicar la alimentación. Entonces, si se entiende como sinónimo de sustento, nuestro Señor Jesucristo bien aquí está expresando: yo soy quien sustenta la vida. Si hay vida, si tú tienes vida, es porque yo así lo decido. Yo soy el autor de la vida. Entonces, ahí está cómo podemos entender esa expresión. Pregunta 7. La esclavitud tenía dos fuentes, es decir, ¿de dónde provenían los esclavos? Básicamente había dos formas en las que usted podía quedar como esclavo, ser asignado como un esclavo, o tener un esclavo, adquirir un esclavo. Dos fuentes. ¿Cuáles eran estas? Una de ellas, que tiene que ver con el pueblo mismo. Yo tenía una deuda, por ejemplo, con usted, impagable, porque pues no tenía yo un oficio que me permitiera pagarle en un tiempo razonable. Entonces podíamos usted y yo llegar a un acuerdo y yo me constituía en su esclavo, en su sirviente, en alguien que iba a ayudarle a administrar los recursos, a maximizarlos, en fin, a que usted y su familia pudiera ser más efectiva, más eficiente en el aspecto laboral, porque yo podría cubrir algunas otras áreas, etcétera. Entonces, aquí entra mucho el aspecto voluntario. En otra fuente, o de la otra fuente de la que estamos hablando, es cuando, como prisionero de guerra, en lugar de dar muerte a estos prisioneros de guerra, bueno, se constituían como esclavos. Vimos en nuestro curso que el trato que pide Dios para el esclavo siempre va señalado con justicia, con apego a la justicia. Incluso cuando ese periodo de esclavitud puede concluir o tiene que concluir, dependiendo del acuerdo, se habla de una incluso remuneración por el tiempo servido u ofrecido. En otras palabras, nada que ver con el concepto de esclavitud que de repente, ¿verdad?, a lo largo de la historia humana, de la historia universal, hemos visto aplicada de un pueblo en contra de otro pueblo, de otra nación, de otro pueblo principalmente, de una manera arbitraria, injusta, violenta, etc. Siguiente pregunta. En el cuidado pastoral a sus ovejas, ¿por qué es necesario llevar al rebaño a aguas de reposo? Hacíamos referencia, una vez más, ¿verdad?, al Salmo 23. Muy sencillo. Porque en las aguas corrientes, por mucho que sea limpia, abundante, las ovejas no se van a detener a tomar agua. Le tienen miedo a ese cauce. Entonces, usted y yo, buenos pastores, vamos a buscar que las aguas sean de un lago, de un pequeño lago, de un tal vez charco amplio, en donde las ovejitas van a poder alimentarse sin tener miedo, sin tener estrés. El movimiento del agua las pone nerviosas, incluso pueden morir de sed y no tomar de esa agua, la que está corriendo. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el papel de las parteras más allá del apoyo en el alumbramiento? Hablábamos, cuando llega el bebé a casa o a la familia, de que las parteras se constituían en una parte importante de este proceso, en la llegada de una criatura, de un nuevo integrante a la familia. Las parteras, creemos, ganaban bien, porque, bueno, para empezar, en este aspecto, en este ámbito, los médicos no figuraban mucho, a pesar de que tal vez su aportación hubiera sido más valiosa en cuanto al ámbito insalubre que reinaba. La cuestión es que las parteras, al fin conocedoras de su labor, expertas ya, iban más allá del aspecto, vamos a decir, físico.
ellas hacían su parte, pero involucraban a la mamá, incluso a la familia, en todo este escenario y hacían un énfasis. Su ejercicio especial era para con la mamá, la que estaba dando a luz, desde el punto de vista moral, anímico. En otras palabras, había una tremenda empatía de parte de las parteras para aquella mujer sufriente y doliente que estaba dando a luz a un hijo. Más allá del mosaico diverso de las diferentes sectas en tiempos de Jesús, ¿qué tenían en común la mayoría de estas sectas? Saduceos, escribas, sacerdotes, fariseos. ¿Qué había en ellos? Vimos en el tema de sectas, en el judaísmo, claro está, que de repente sus enseñanzas, sus objetivos eran muy distintos, contradictorios a veces. Pero interesantemente, ¿verdad? O curiosamente, sorprendentemente, el Señor Jesús, y no porque Él lo haya intentado, es una forma de expresarlo, logró cohesionar a todos ellos, curiosamente. Claro, porque todos ellos se unieron con un mismo objetivo: desprestigiar a Jesús, destruir su ministerio, matarle. Incluso esa fue su consigna y lo consiguieron. Claro, porque Dios así ya estaba planeado, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo nuestros enemigos, los enemigos del cristianismo, vamos a decir así, trato de decirlo con cuidado, en su momento hacen a un lado sus diferencias para unirse en contra de la causa del Evangelio. Bueno, pues esta no es una táctica del diablo nada nueva, lo podemos corroborar, ¿verdad? Ahí es cuando se unen como si fueran hermanos. ¿Por qué podemos ver, siguiente pregunta, ¿por qué podemos ver cercanía entre el sector político y el religioso, específicamente el judaísmo, en el Imperio Romano? Es interesante, tiene también que ver con la pregunta anterior. El Imperio Romano, él era en su sentido religioso politeísta, idólatra, en fin, y otras tantas cosas contrarias a la palabra de Dios. Pero interesantemente había momentos, y sobre todo cuando el cristianismo se constituyó, vamos a decir así, y fue creciendo, en los que vemos una cohesión, un acercamiento estrecho entre sector político y el religioso. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa cercanía? Ambos sectores se necesitaban, si me permite la expresión, se apapachaban, se ayudaban en cuanto a mantener prestigio, si es que lo había, al menos tratar de mantener el poco que todavía conservaban, popularidad. Entonces, no era raro ver a líderes religiosos pidiendo respaldo del emperador, del César, de las autoridades romanas, para poder tener subyugado religiosamente al pueblo. Y viceversa, el Imperio Romano, haciendo concesiones al liderazgo religioso, lo hacía no por buena gente, sino también para en su momento tener más fácilmente subyugado al pueblo. ¿Algo nuevo? Por supuesto que no. En el momento de la muerte, ¿cuál es la principal diferencia en el aspecto emotivo, al menos, que fue el que se tocó con cierto detenimiento? ¿Cuál es la diferencia en el aspecto emotivo, en el momento de la muerte, entre la cultura oriental, específicamente tiempos de Jesús, y la cultura occidental? La principal diferencia, que hasta puede parecer curiosa, ¿cuál era? Hablamos de ello. Recordará que en tiempos de nuestro Señor Jesús, y desde antes en el pueblo de Dios, el duelo era algo en el que se permitía dar rienda suelta al dolor. Recordemos, por ejemplo, la túnica de cilicio, la ceniza en la cabeza, el rasgarse vestiduras. Esto es, no se tiene
en lo que hemos estudiado, ¿verdad? La cultura de tratar de soportar el dolor, sino al contrario, de poderlo expresar en su máxima dimensión, incluso para darle énfasis, facilitar este ambiente de lágrimas y de gritos. Incluso se contrataba a gente para poder armonizar, provocar, mantener, sostener ese ambiente. Imaginemos eso, ¿no? Y en la cultura occidental pues es un tanto distinto o bastante diferente, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vamos a, sí, yo sé que es un momento de dolor, te abrazo, mira, aquí está un pañuelo, llora un poco, pero trata de mantenerte firme, etcétera, etcétera. En cuanto al espejo, ¿por qué el apóstol Pablo, hablábamos de utensilios, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo, cuando dijo que vemos como por espejo, lo menciona con el calificativo oscuramente? Vemos como por espejo oscuramente. El mente señala la forma, el espejo es el objeto. ¿Por qué? Porque actualmente, bueno, me estoy adelantando un poco, le dejo pensar si ubica la respuesta. Porque actualmente un espejo refleja de manera muy fiel aquello que queremos que refleje. Sin embargo, en tiempos del Nuevo Testamento, un espejo era, si me permite la expresión, si me permite la palabra, muy burdo, no tan liso. Y obviamente, entre más una superficie, entre más lisa es, mejor va a reflejar. Entonces, siendo un tanto rugosa la superficie, pues lo que aportaba de información en cuanto a la cara que estaba ahí enfrente no era muy detallada. Por eso dice el apóstol Pablo, estamos viendo la gloria de Dios como por espejo, o sea, no con el detalle que en su momento gloriosamente vamos a poder apreciar. Otra pregunta, ¿por qué dice Jesucristo que mirar hacia atrás con la mano puesta en el arado manifiesta incapacidad para los valores del reino, para formar parte del reino? Nosotros pues estamos tal vez no muy acostumbrados, pero tratamos de hacerlo porque muchas veces se requiere de hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. En la cuestión del arado, si yo estoy tratando de arar la tierra y pongo mi mano en el arado, pero volteo, obviamente que los animales van a seguir su camino y yo voy a tratar de seguir esta dinámica. El asunto es que aunque mi mano está en el arado, se va a ir chueco, desviado, para que se entienda mejor, ¿verdad? Ese trabajo no va a servir porque yo estoy distraído. Necesitamos en cuerpo y alma estar rindiendo nuestra vida al Señor Jesucristo, sin distractores, en la medida en la que permitimos elementos, tal vez no a un nivel de idolatría, pero sí elementos que pueden robarnos la atención, para considerar que nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras pertenencias, todo son de Cristo y para Él. Bueno, por eso el Señor Jesucristo utiliza esta figura. Aparte del aspecto fraterno, el ósculo santo era practicado ¿en qué otras condiciones, en qué otras circunstancias? Para reflejar, o mejor dicho, para manifestar admiración, respeto, lealtad. Con un beso, con este carácter, ¿verdad? Nosotros a la persona le estábamos diciendo, te admiro, estás arriba de mí en conocimiento, por ejemplo, en autoridad. Había una lealtad también expresada en el beso, te voy a seguir. Por eso tan pues ofensivo el gesto por parte de Judas cuando besó a nuestro Señor Jesús, justo en el momento en el que estaba diciéndole a la guardia, es él, aprésenlo, lo estaba traicionando. Pues ahí está, entiendo que han sido las 15 preguntas, vamos a estar seguros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Discúlpeme que lo haya tenido que leer así.
de repente el mouse pudo haberme llevado a brincarme alguna de las preguntas. Hermano, muchísimas gracias por el tiempo que brindó a este curso. Deseamos de todo corazón que en estas enseñanzas expuestas usted tenga material que le sea útil para ese conocimiento, ese estudio que hace usted de la palabra de Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta esta instancia. Esté usted pendiente de otros cursos que se presentan por parte de nuestra iglesia, por parte de específicamente, ¿verdad?, de la Escuela de Desarrollo Cristiano, y que son para nuestro provecho espiritual. Esté pendiente de todo ello para que no se pierda ninguna de estas oportunidades que nuestra iglesia con amor brinda a nuestra congregación, a nuestra iglesia. Oremos, de esa forma quedamos despedidos. Con todo respeto, un fuerte abrazo. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias porque llegamos al final de este curso. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros, con cada curso, con cada maestro, con cada alumno. Bendito sea tu nombre por esto. Que lo que aprendemos, Señor, lo que aprendamos, lo que hemos aprendido, sea un instrumento muy útil en ese servicio que, Señor, tú mereces de parte de nuestra vida y que nosotros queremos rendir a tus pies día a día. Gracias, Señor. En Jesucristo, nuestro Salvador bendito. Amén.